Porque hay un Dios en los cielos que conoce tus pasos, tus éxitos y tus fracasos. Porque hay un Dios que quiere llevarte a alcanzar lo que hace tanto tiempo estás esperando. Lo que hace tanto tiempo estás esperando. Dios te bendiga, iglesia. Que la gracia de Dios repose sobre tu vida, que el favor y la misericordia de Dios abunden sobre vos en gran manera. Dios es fiel. Todos los días me lo sigue demostrando. Su fidelidad es tan grande e infinita que sigo sin entenderlo, por las cosas que Él hace, por las cosas que Él dice, por las cosas que hace sobre mi vida. Yo hablo de mí, no puedo hablar de vos porque no te conozco, no puedo hablar de cada uno, aunque a muchos los conozco, no conozco su intimidad, no conozco la profundidad y lo oculto de su corazón, pero conozco mi vida y con eso me sobra para reconocer y entender que Dios es fiel. Si Dios me banca a mí, yo te puedo asegurar que Dios con vos está todo bien. Si Dios me soporta a mí, si me bendice a mí, yo te puedo garantizar, si querés te hago un contrato en el nombre de Dios, te lo firmo ahora, que Dios te va a bendecir y va a soltar su mano en bendición sobre tu vida. Porque cuando me dice o hace algunas cosas sobre mí, yo digo, me parece que te equivocaste. Debe ser para otro, porque yo, no. Entonces, tengo un par de parientes que se llaman, tengo un primo que se llama igual que yo, y tengo otros conocidos, tengo un conocido en México que se llama igual que yo, y digo, debe ser para otro, no para mí. Pero Dios me dice, no, esto es para vos. ¿Y por qué? No sé, simplemente porque Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios es la que sostiene todas las cosas, la fidelidad de Dios es la que hace que Él siga estando siempre fiel, y Él mismo dice, aunque seas infiel, yo seguiré siendo fiel. No es esto para darte un aliento a animarte a ser infiel, pero sí es un aliento para decirte, aunque te caigas, aunque tropieces, aunque metas la pata de vez en cuando, la fidelidad de Dios es la que te sostiene. Verdaderamente, ahí está la puerta para tu bendición. Siempre el diablo te va a decir que no estás en condiciones de hacerlo. Por eso, como dije antes, si yo conozco quién soy, yo conozco mi vida, y por eso no le entiendo a Dios cuando me bendice. No importa tu condición, importa tu posición. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dicen que la Biblia es machista, que los cristianos son machistas, que los evangélicos son recontra machistas, pero en realidad totalmente lo contrario, al contrario de eso. La Biblia lo que hace, no es en este pasaje, pero comentario entre paréntesis, la Biblia lo que hace permanentemente en todo lugar es resaltar la posición de la mujer, darle el lugar que debe tener y no el que, como en la época bíblica ocurría, que no tenía, no existía. Para la época bíblica una mujer no era más que un elemento, un objeto, nada más. Por eso mismo hoy te voy a hablar de 3 mujeres. Gracias. 3 mujeres, para que vean lo machistas que somos, así nomás. Cómo a través de 3 mujeres distintas, en distintas situaciones, en distintos momentos de su vida, en distintas épocas de la vida, que Dios usó, Dios obró a través de ellos y bendijo sus vidas. El primer caso del cual quiero hablar es algo que hace mucho tiempo que tengo esto dando vueltas en el corazón. Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Versículo 16.
Perdón, 14, no lo encontraba. Entonces descendió, habla de Naamán, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hasta ahí, sin profundizar en la historia. ¿Cuántos conocen la historia de la sanidad de Naamán? Es uno de los pasajes tal vez más conocidos o predicados sobre su acto de fe y su acto también un poco de rebeldía, como él no quería, se negaba, rechazaba hacer lo que el profeta le decía. Él decía, ¿cómo tengo que ir a este río sucio para bañarme para poder ser sano cuando en mi país tengo ríos mejores? Un montón de situaciones que hay alrededor de este pasaje, como cuando termina este momento, el siervo de Eliseo, bien laucha, tramposo, y quiso quedarse ahí con dinero y con los regalos que Naamán traía, y tras mentiras lo consiguió, y se ligó de regalo para él la lepra que le quedó de por vida. Pero más allá que eso, analizando en profundidad esta situación, yo te pregunto, y alguno que conteste, ¿quién es la persona más importante de la historia de la sanidad de Naamán? A ver si hablan de alguno. ¿Quién habló por ahí? ¿La mujer? ¿La mujer? ¿Qué dijiste? La muchacha. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Qué lindo nombre. La verdad que no me gustaría que me llamen así. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba? En algún lugar tiene que decir cómo se llama. Si es una mujer importante en la historia. ¿Cómo se llama? Tercera pregunta. ¿Cuál era su oficio, su función, su trabajo? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Servía a la mujer de Naamán. Poco más específico, a ver. Porque eso puede ser una ama de llaves, puede ser una mucama, puede ser una secretaria. Una secretaria ejecutiva hoy en día en Argentina gana de sueldo muchísimo más de lo que se puede imaginar. Así que podría ser una buena secretaria, ¿sí? ¿Cuál era la posición? ¿Una? ¿Por acá? ¿Una qué era? Los de allá saben, los de acá no saben. Los de allá díganle a los de acá, a ver. Una esclava, una muchacha, que lo único que dice, sencillamente lo único que dice la historia y la Biblia y el resto de la Biblia, no hay otra referencia sobre ella, es esta palabra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, así, 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 así. Eso es toda la referencia que tenemos respecto de esta jovencita. Una chica que, si ustedes pudieran meterse, a mí me encanta leer la Biblia y meterme en la historia de lo que se está leyendo. Me encanta volar, imaginar, por eso me gusta mucho el cine épico, o sea, el cine que tiene que ver con la historia. Aunque muchas veces, la mayoría de las veces, las películas que vemos sobre acontecimientos históricos están deformadas. Tienen en cuenta una historia de la realidad, pero tienen un montón de situaciones alrededor que no son reales, sino que simplemente hacen a la película, le dan color a la película y nada más. Pero el ver una película hace como que la historia se te grabe mejor, como que estuvieras ahí viéndolo. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia, intento hacer como si estuviera en el lugar viendo. Y a través de la historia, el cine, a través de estudios distintos, ¿cómo eran estas bandas armadas que entraban a la tierra y tomaban, en este caso, a la muchacha? ¿Qué es lo que hacían? Salían de camino, salían a buscar, vamos a buscar gente para trabajar. Entonces fueron de Siria a Israel, entraron y dijeron, estamos buscando, necesitamos chicas para trabajar en el ejército de Siria, al servicio del capitán, al servicio del rey. ¿Quiénes quieren venir? ¿Así sería la forma? No era así, sino que la forma era como, si vieron películas de la época de Robin Hood, por ejemplo, de las películas medievales, películas como Gladiador, cerca del final de la película, o no me acuerdo la otra, la de Corazón Valiente, como Corazón Valiente, algo así, con lo que ocurría cuando entraban sobre los pueblos. Eran invasiones directamente, invasiones de una nación sobre otra, de una ciudad sobre otra, un pueblo sobre otro, una invasión que arrasaba a ese pueblo, la ciudad, entraba y ya entraba matando, consumía todo lo que tenía, mataba a todos los hombres que hubieran en el lugar, mataba a todos los niños que hubieran en el lugar, y una de dos, o se llevaba a las mujeres
o las violaban y las mataban en ese lugar. Luego de hacer eso, sea cual sea de las dos situaciones, incendiaban la tierra y listo, fuiste a otro día, otra cosa. De vez en cuando, ahí entra la película, alguno quedaba vivo, un sobreviviente, historias más o menos para el lado que lo quieras contar. Eso es lo que dice cuando estamos leyendo, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Eso fue lo que hicieron los sirios. Los sirios son el segundo enemigo permanente de Israel. Israel tiene dos enemigos permanentes desde la eternidad, desde que existe Israel. Uno es la tierra de Babilonia, que no existe hoy, que existía en la antigüedad, que hoy es la tierra de Irak. Y el segundo enemigo permanente es Siria, hoy sigue siendo un enemigo. Luego se sumaron los árabes, los palestinos, todo eso, pero esos son los que van a lo largo de toda la historia. Entonces vienen estos enemigos, entran a tomar cautivo, arrasan con todo, incendian seguramente el pueblo, matan a todos los hombres, matan a los niños y toman a esta muchacha y seguramente a muchas otras más, pero la historia recae sobre esta, y se la llevan para trabajar de sirvienta, de esclava, en la casa del capitán, en la casa para servir a la mujer del capitán. Una chica que vio su vida frustrada, una chica que vio su vida terminada, una chica que tal vez habría crecido con alguna idea, con algún propósito, pensaba casarse, pensaba tener una linda familia y encontró su futuro quebrado. Como otra muchacha de otra historia, en otro momento de la vida, donde de golpe vivía con su tío y una recorrida medio obligatoria del palacio ordena que todas las jovencitas sean reclutadas para buscar esposa para el rey. ¿Saben de quién hablo? La misma situación, una chica que ve su vida cambiada. En el caso de Esther, terminó siendo para bendición, porque dejó de ser una sirvienta de su tío, habiendo muerto sus padres, sin tener familia, aunque tuvo temor en un momento de su vida, no se animó, pasó a ser reina. Esther estuvo, escuchen esto, y esto es así tal cual, literal lo que yo les voy a decir. Esther estuvo un año, embadurnada en aceites y perfumes. Mirá si le habrá quedado aroma después del año. Un año de sauna. Un año de estar metida ahí, que le hacían de todo, que la perfumaban, que la adornaban, que la vestían, que literalmente la ungían. Con los perfumes de esa época eran perfumes de aceite. Entonces, bañada en perfumes aceitosos. Un año. 6 meses de una especie, 6 meses de otra especie. ¿Todo eso para qué? Para después del año solamente una ocasión, y me estoy yendo para otra prédica, que me tengo que cortar ahí, preparándose para después de un año pudiera presentarse delante del rey. Fueron, la buscaron a la casa, la llevaron a la casa, la eligieron, fue elegida y pasó un año hasta que ella se encontró con el rey. En ese año estuvo untada todo el año y recién ahí se presentó. Su vida cambió para bendición. Dejó de ser una sirvienta y se convirtió en una reina. En el caso de esta pirula, la que tal vez tenía un destino de reina, la que tal vez tenía un destino de grandeza, la que tal vez tenía un destino de bendición, de fruto en su casa, la que pensaría que todas las cosas iban a ser para bien, cada vez que Dios pone los ojos sobre alguien, tu vida se transforma en bendición. Dice la Biblia en el libro de Isaías que aquel Dios, aquel que da la vida o que hace nacer, ¿impedirá el nacimiento? Cada vez que Dios te toma, cada vez que Dios te mira, cada vez que Dios te elige, cada vez que Dios te llama, no es para que pases una vida de sufrimiento, sino para que tu vida se convierta en bendición. Cuando Dios pone los ojos sobre vos es para que todas las cosas sean para bien. ¿Saben cómo se dice todo en lengua de señas? Me gusta porque es bien gráfico, ¿no? Dice, todas las cosas son para bendición. Pero sin embargo vemos a esta chica que ella pensaría que todo iba a ser bueno, una vida cortada, una vida frustrada, una vida perdida. Cuarta pregunta. Naamán fue limpio, fue curado de su lepra, hizo lo que hizo con Giezi, volvió a su tierra, volvió a palacio, se presentó delante del rey. Hay un pasaje muy importante que no tiene nada que ver con esto, con otra historia sobre su corazón para con Dios. Porque le pide al profeta, le dice, por favor, orá por mí para que Dios no se enoje cuando yo tenga que ahora ir a postrarme delante del otro Dios.
Lo que está hablando que aunque sus actitudes no fueran las correctas y sus actitudes no siguieran al Dios de los ejércitos, su corazón estaba con Jehová. Lo que nos habla mucho de no juzgar las actitudes de las personas. Vuelve a su casa, vuelve a su rey, vuelve a su tierra, vuelve a su familia. Cuarta pregunta, ¿qué pasó con la muchacha? Versículo 27, capítulo 5. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Giesi. ¿Qué pasó con la muchacha? Se dedicó, puso una empresa de comunicaciones, se dedicó a ser manager representante de profetas, se encargó a las relaciones públicas, contactos empresariales. Busque su profeta, la pirula se lo consigue. ¿Qué pasó con la muchacha? Anímense a decir pavadas, aunque sea. Si yo puedo decir pavada atrás de un micrófono, ustedes que no se escuchan mucho no las van a decir. ¿Siguió? ¿Siguió? Claro, porque trabajando en medio, ¿no? Siguió en su esclavitud. Y siguió viviendo en su esclavitud. Por lo menos a mí la Biblia no me dice que Naamán la haya premiado, la haya libertado, la haya dado un destino de grandeza. Tal vez haya sido. Si fue así me extraña que no esté escrito. Capaz que sí. Pero como la Biblia no lo dice, y hay un principio básico de la interpretación bíblica que dice que todo lo que la Biblia dice por algo lo dice y lo que no dice por algo no lo dice. Y que yo no puedo negar nada que la Biblia no niega, ni afirmar nada que la Biblia no afirme. Pero eso es un principio básico de la interpretación. Yo puedo suponer un montón de cosas, pero no puedo afirmar así con total certeza lo que la Biblia no afirma. Ni puedo negar lo que la Biblia no niega, porque no lo sé. Entonces, no dice nada. Para mí, siguió siendo esclava. Y el resto de su vida, y tal vez se casó y siguió siendo esclava. Una vida que fue marcada sencillamente para aparecer una vez en la historia. Una vida que nació para ser de bendición, pero no para ella. Una vida que nació para transformar la historia de Siria. Una fulana que nació y estuvo en ese lugar solamente para que un tipo, un pirado, un general leproso, que debía ser o muy bueno o demasiado loco, porque para siendo leproso, siguiendo al frente del ejército, tenía que ser demasiado bueno, para que ese tipo cambiara y entregara su corazón a Dios. Para que ese tipo a partir de ese día empezara a adorar al Dios de Israel, aunque tuviera que seguir entrando al templo del Dios de los sirios. Y no estaba muy cómodo con esa situación. Una situación en la vida puede ser la que marque el destino completo. ¿Cómo habrá seguido la vida de esta chica? ¿Cómo se habrá sentido? Capaz que nunca se dio cuenta, ni siquiera se enteró lo que pasó. Capaz que simplemente dijo, bueno, cumplí con algo más de lo que tenía que hacer como trabajo para mi casa, en mi humildad. Como Colón. ¿Saben qué? A mí me da lástima Colón. ¿Saben quién es Colón, no? A mí me da lástima Colón. Yo le tengo lástima. Me da cosa, pobrecito. Porque el tipo se murió sin enterarse que había llegado a América. Se murió sin enterarse que había descubierto un continente nuevo. Se murió peleándose con la loca la gallega que le quería sacar los tesoros, el reino que le quería sacar todo. Peleándose con los indios, peleándose con los marineros. Murió prácticamente en la miseria, les cuento. Eso es historia secular al margen. Murió en un convento en la miseria. Nunca se enteró que había descubierto un continente. Capaz que esta chica nunca se enteró que había cambiado la historia de una persona, que había cambiado el corazón de un hombre, que había había dado un giro total hacia la vida de este hombre. La República Árabe Siria, hoy en día, como bien lo dice su nombre oficial, República Árabe Siria, es, como dije, uno de los principales enemigos de Israel, de los cuales han surgido diferentes rebeliones y guerrillas y la intifada y un montón de otras cosas más que salieron de ese lugar. Pero a pesar de eso, dentro de la República Árabe Siria existe un grupo cristiano y existe la iglesia cristiana firme.
Y a pesar de ser una república árabe, de las que persiguen a los cristianos, en Siria es en uno de los pocos lugares del mundo donde siempre se aceptó el cristianismo y siempre se le permitió estar ahí, tener un lugar. Es lo que se llama, son árabes moderados o una persecución moderada. No están de acuerdo, no los aceptan, no les permiten, pero se les deja ejercer su religión mientras que no molesten. ¿Y si esa semilla fue la que plantó esta mujer? ¿Y si esa semilla en el corazón de los sirios para estar abiertos al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, al Dios de los cristianos, es lo que hizo esta chica ese día simplemente diciendo, si mi Señor rogare al profeta, él pediría a Dios y Dios lo sanaría de su lepra? Encima pidiendo como ella, así, perdón, si va y le pide, tal vez Dios podría hacer un milagro. Y siguió refregando los pisos o haciendo la comida. Hay un momento en tu vida, iglesia. Hay un propósito en tu vida. Hay una situación en tu vida, la cual que tal vez pensás que tu vida es para la calamidad. Tal vez pensás que tu vida es para ir para atrás, que no es así. Pensás que tu vida es para el fracaso. Pensás que las cosas te salen todas mal. Pensás que no hay una que te salga bien. Pensás que donde metés la mano todo se vuelve en contra. Cuando empezás algo nuevo eso se rompe, se cae, se pierde. Que los propósitos, las metas, lo que querés hacer no funciona, no se da. Las cosas no se dan. Para algo tu vida está destinada. Para algo tu vida está siendo usada, aunque tal vez ni siquiera te enteras. Tal vez ni siquiera te das cuenta. Tal vez con una palabra, dijo algo la semana pasada el pastor que estuvo predicando, ¿lo recuerdan? El misionero en Ecuador. Ese muchacho, yo lo conozco desde que se convirtió, prácticamente se convirtió conmigo. Era un jovencito salido de la droga, de Gleu, estando en medio de las banditas más pesadas de Gleu. Ahí fue cuando yo lo conocí y siempre estuvimos cerca y siempre lo ministré desde sus primeros años hasta que yo dejé la iglesia y él empezó en otros caminos. Pero dijo algo mientras estuvo predicando, que volví a mi casa y yo le decía a mi esposa, no tenés idea hasta dónde puede llegar la influencia de tu vida, de tus actos o tus palabras. Vos no tenés idea hasta dónde, cuál puede ser el efecto de algo que digas o algo que hagas. Y capaz, vos crees que tu vida no sirve para nada. Como seguramente pensaba esta muchacha que su vida no servía para nada. Que su vida había sido cortada y a partir de ahora y por el resto de su vida a dedicarse a limpiar pisos, a cocinar y a atender a los caprichos de la mujer del capitán y nada más. Pero algo que dijo cambió el destino de una nación. Él dijo en un momento, contó una historia de cuando contó sobre una chica que había muerto y sobre el novio que se suicidó. Fue una situación muy traumática para mi vida todo ese momento, que me hizo revolver en el estómago un rato mientras lo decía. Pero mencionó esta situación, dice que yo lo llamé para pedirle que vaya a hablarle a este muchacho y él no fue. Es cierto, no fue porque estaba en Estrella. No lo dijo de esa manera, esa es la realidad, que estaba dedicado al coro, estaba muy en Estrella, entonces ir a ministrar a alguien que está en problemas era demasiado bajo cuando tenía que seguir estando en su estrellato. Dijo una palabra que me hizo recordar viejos tiempos, que yo lo decía antes, pues nunca más. Dice, era mejor estar de florero, y ahí me hizo acordar, porque así les decíamos a los que estaban en alabanza y lo único que hacían era tener su cabeza puesta para alabanza y nada más, que estaban ahí de floreros, haciendo adornos en la iglesia solamente. Dijo eso, me trajo a memoria la situación. Pero inmediatamente dice que con lo que yo le dije y él no hizo, se sintió tan mal que eso lo obligó a tomar una decisión. Y esa decisión que tomó, ese pacto que hizo con Dios, fue el que generó el cambio en su vida. Y a partir de ese momento decidiese hacer solamente lo que Dios quiere que haga y ponerse firme delante de la voluntad de Dios y alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Nunca supe eso. Nunca yo me había enterado de esa situación que ocurrió. Sí sabía que le dije hacia algo y no lo hizo. Y me recuerdo que pensé, este sigue siendo florero y nada más. Sí sabía esa situación, pero como una palabra, algo que hagas, pensando incluso que no sirve, pensando hasta que cae en la tierra, pensando que no sirve para nada, puede generar un cambio en la vida de una persona. Tu vida es de influencia. Tu vida es de impacto, tu vida es para marcar un cambio, tu vida es para generar un cambio a tu alrededor. Donde sea que vos estés parado, otro no puede estar parado. Vos naciste para ser de influencia.
El tema es qué clase de influencia querés ser. Puede ser una influencia buena o puede ser una influencia mala. El tema es qué clase de influencia. Pero donde vos estás, generás una influencia. Por eso doy ese ejemplo sencillamente. Una persona parada en un lugar, si otro quiere pararse en el mismo lugar donde está, ¿qué tiene que hacer? O lo raja a patadas, o lo empuja. Y uno me dijo una vez, me paro arriba. No sirve, porque si te parás arriba de los pies, no estás parado en el lugar, estás parado arriba de los pies del otro, no en ese mismo lugar. Para estar en el mismo lugar, ese no tiene que estar. ¿Qué quiere decir? Que donde vos estás es tu lugar, es tu ámbito, es tu influencia, y las personas a tu alrededor van a recibir tu influencia, buena o mala, pero reciben tu influencia. Cada palabra que digas llega a los oídos de Dios y llega al depósito de Dios. Cada actitud, cada hecho, cada persona a la que ministrás tiene un efecto muy grande en los cielos. Lo que hizo esta chica generó un cambio en toda la nación. En un momento cuando la reina Esther ya estaba en reina, estaba en estrella, en florero, había salido de ser sirvienta, no era esclava, pero era sirvienta, y pasó a ser reina. Estaba en el palacio y surge esa situación donde vienen que quieren matar a todos los judíos, echarlos de la tierra. Entonces ya había salido el edicto y nadie sabía en el palacio que ella era judía. Entonces el tío va y se planta en la puerta del palacio para que ella lo atienda, y días y días y días, hasta que ella lo atiende. Y le dice, Esther, tenés que hacer así, 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 tenés que hablar con el rey, así, así, decirle tal y tal cosa. Y ella dice, no, si él no me llama, no puedo entrar. Así es lo que es el harén y las favoritas, ¿no? El rey llamaba a su reina o a la favorita o a la esposa que era para que venga a verlo. Nadie podía entrar a verlo si él no lo llamaba, porque iba a morir directamente por falta de respeto, por violar la autoridad. Solamente sus ministros, sus secretarios, su mujer no. Ese era objeto para el placer sexual y nada más. Entonces ella dice, no, ¿cómo voy a entrar a la habitación del rey? Si yo entro y él no me extiende el cetro, que era el hecho de decir, sí, tenés permiso, me va a matar. Y Mardoqueo, el tío de Esther, le dice estas palabras que son las que yo quiero decirte hoy a vos, que son las mismas palabras que cayeron sobre esta fulana desconocida. Mardoqueo le dice simplemente así, ¿y si para esto has venido a este lugar? ¿Y si para esta ocasión es que Dios te trajo a esta tierra, a este palacio, a este lugar? En otras palabras le está diciendo, ¿y si el único propósito de tu vida, la única meta de toda tu vida sea estar hoy adentro del palacio y hablarle al rey? ¿Qué pensás hacer con tu vida? ¿Pensás cumplir el propósito de Dios con tu vida o seguir así viviendo bien? Y si la única meta y el propósito de la vida de esta desconocida era llevarle esa palabra, ni siquiera a Naamán, ni siquiera habló con él, sino con la esposa. Si mi Señor le dijera así, así, ni siquiera el único propósito de su vida fue llevar esa palabra para que él reciba la sanidad y así toda una nación, todo un pueblo y él mismo fue transformado. Y lo más importante, un corazón, el corazón de un hombre, de un pueblo enemigo de Dios, el corazón de un hombre que era el líder del ejército del pueblo enemigo de Dios, ese corazón vuelto a Dios. Yo no sé cómo habrán sido las batallas a partir de ese día. No sé cómo se habrán encaminado, cómo habrán actuado. No sé cómo se habrá movido el ejército de Siria a partir de ese momento. Pero el corazón del capitán estaba con el Dios del otro bando. Es como que el técnico de Boca sea de River. Me sería eso, ya sería, ¿no? Increíble. Pero una cosa así, así es lo que ocurrió con Naamán, por las palabras de una muchacha. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué llegaste? ¿Para qué naciste? ¿Para qué vivís? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Y yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. Yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Tal vez, sencillamente, lo que Dios tiene para vos es que hagas lo que estás haciendo. No, pero lo que hago no vale de nada. Lo que hago no sirve. Donde yo estoy no sirve para nada. Empezá a moverte y preocupate por las personas. Empezá a llevar lo que está en tu corazón. Le dije hace unos días a un amigo, lo que tenés que hacer y lo que mejor, lo que vas a saber que es lo de Dios, es lo que te sale naturalmente. Cuando llevas una palabra, lo que sale de tu corazón, eso es lo que el don natural que Dios puso en tu vida. Ejercitalo, hacelo. Como dijo la pastora, salí, andá a buscar. Salí a buscar al vecino, pero yo no sé hacer nada, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé abrir una casa de oración. Tenés que agarrar una carpeta y leer una oración que tenés escrita.
Yo no sé leer, que otro te la lea. No existe algo en lo cual no puedas desarrollarte, no existe algo en lo cual no puedas crecer, no existe algo en lo cual no seas vos el principal, si entendés que es lo que Dios te dio y lo llevas por delante. Esa muchacha tal vez no se dio cuenta, pero lo hizo y la vida de este hombre cambió. Viniendo así en la historia, pasando miles de años otra vez hacia el presente, bueno, hacia el Nuevo Testamento, no al presente. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 nos cuenta otra historia, con una situación de también dos mujeres en este caso. A Esther la metí de colada, así que eran 4 de las que te hablé. Dos mujeres otra vez con una situación específica, una situación especial. Algo para lo cual una de ellas fue puesta y llamada para cumplir un propósito. Nos cuenta la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? Recontra ya esa, como diría Carlitos Balá, a ver los viejos, levanten la mano. Ah, se hacen todos los pibes, ¿no? ¿Cómo decía Carlitos Balá? A ver. No. O como decía Biondi, a ver. Che, que yo me acuerdo de haber visto cosas viejas nada más, pero... ¿Por qué se hacen todos los pibes? Uno decía más conocido que la ruda, ¿o no? Uy, qué viejo que son, claro, no sabe nada. Y el otro decía, más conocido que el viejo Labón Perdido. Y yo solo lo vi, ¿no? Sí, está bien. Y yo pensaba que era por el eslabón de lujo de la lavarropa de mi abuela, que decía lo del Labón Perdido. Pensaba que hablaba de la lavarropa de mi abuela. Está bien, ¿no? Es cierto que acá son todos nenes de 15 años, yo siempre me olvido ese detalle. Ay, Señor mío. Marcos 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este pasaje es uno de los que a mí más me gusta y es uno que durante años me tuvo traumado. Años. Durante años, yo tengo, los que están estudiando conmigo, siempre les digo esto. Tengo una lista de cosas para preguntarle al Señor, que estoy esperando cuando llegue allá a decirle, Señor, ¿por qué esto? Explícame este otro, que no lo entiendo. Señor, ¿por qué 153 peces en la red de Pedro? Señor, ¿por qué 666 talentos de plata que le dieron a Salomón? ¿No, Juan? Esas cosas que nos dejan. ¿Por qué? Porque algo hay y no lo podemos encontrar. Y esta historia es una de las tantas en las cuales algo hay. Y Dios durante años me decía, acá hay algo más, y yo no le encontraba dónde era lo que estaba más, lo que venía de más. Y algo más, y hasta que un día de golpe cayó y entendí.
el propósito de Dios sobre las vidas de las personas. Entendí la historia de esta muchacha, entendí la historia de la sierva de la esposa de Naamán, que solamente su vida había sido destinada para en un día, en un momento, en una ocasión, ser de bendición para alguien y el resto de su vida seguir haciendo lo que tenía que hacer y nada más. Lo mismo ocurrió con esta historia. Nos encontramos con una mujer enferma, se ve que tenía toda la plata, porque dice que se gastó todo lo que tenía en médicos, así que gastó y gastó y gastó hasta que se quedó en la calle y que cada vez le iba peor. 12 años con flujo de sangre, la peor de las pestes que le podía ocurrir a una mujer en la época bíblica, era considerada peor que un leproso, estaba marginada de la sociedad, de su familia, de su casa, de todo, no podía tener contacto con nadie, pasaba a ser inmunda directamente. Si alguna persona se tocaba con ella o si ella tocaba a alguien, la otra persona era considerada inmunda y al ser considerada inmunda debía pasar 7 días en purificación. Donde ella entraba, si tocaba algo, si tocaba una prenda, si tocaba un vaso, si se sentaba en una mesa, si se sentaba en una silla, todo eso era considerado inmundo y algunas cosas en su inmundicia debían ser incendiadas. No podía ni siquiera pasar por purificación. No podía tener contacto con su esposo si lo tenía, no podía tener contacto con sus hijos si lo tenía, no podía hacer nada por su flujo de sangre. Una vida que estaba también destinada para el fracaso, a decir nunca más. Y en la otra punta de la historia, nos encontramos con una nena de 12 años. Esto daba para largo, pero voy a terminarlo así cortito nada más. Una nena de 12 años. Una nena que estaba en el principio de la vida, que estaba en el comienzo de su desarrollo. Una nena que estaba empezando a florecer y ya ahí su vida estaba dejando, entre dejar las muñecas y empezar a buscar los muñecos. Tranquilo, que esto ahí, porque piola en el molde. Ya no le interesaban tanto los de tela, sino que le gustaban los de carne y hueso. Nada, pero capaz que por eso Dios dijo para un gachito, ¿no? Una nena que estaba empezando a nacer a una vida nueva. Y que vivía encima en la casa, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del principal de la sinagoga. O sea que podríamos decir que dentro del judaísmo era la hija del pastor. La hija del pastor que estaba ahí, estaba empezando a florecer, al que se le acerca a mi hija le corto los dedos. Le corto los dedos, las manos, las patas y todo lo que sigue para arriba. Ninguno se haga el loco ahí, ¿ok? Seguimos, cerramos paréntesis y volvemos para atrás, sigamos lo que estábamos. Una nena que estaba ahí en la flor de su edad, empezando a ver la vida de otra manera. Quinta pregunta del día. ¿De qué murió la nena? Vinieron a la casa del principal de la sinagoga, se encontraron a Jairo, a Jesús, Jairo en el camino, y le dijeron, Señor, mi hija ha muerto. Después él llega a la casa, tu hija no ha muerto, sino que duerme. Fue por ella, oró, le puso la mano, se levantó. ¿De qué murió? Muerte súbita. Sí, está bueno. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué mal le aquejaba? Anemia. Ese es el argumento típico. También en la película. Viste que por eso digo que el cine te grafica mucho. Digo el argumento típico porque como cuando se levanta Jesús dice, denle de comer. Entonces dicen, no estoy de acuerdo, dicen que ella murió de hambre porque estaba desnutrida, estaba mal alimentada. Imagínate que en la casa del principal de la sinagoga pasaran hambre. ¿Está? Estamos desencajados. El principal de la sinagoga tenía el morfi que no tenía el resto del pueblo. Así nomás te la digo. Sencillamente. Entonces, que la anorexia apareció después, no existía en esa época. Tampoco eso. No es que estaba... ¿Por qué le dijo Jesús denle de comer? Miren qué cosa complicada. Otro de los principios de la interpretación bíblica. La Biblia dice lo que dice. La Biblia quiere decir lo que está escrito. No inventen cosas raras. Se levantó y Jesús dijo, denle de comer. ¿Por qué? ¡Qué difícil! Imagínate, cuando se levanta uno de los míos, de haber dormido 5 o 6 horas, 7, 8, 10, arrasan con lo que se encuentra en el medio. Bueno, según quién, ¿no? Pero arrasan con algo. Imagínate esta que no se levantó de dormir, se levantó de morir, si no tenía hambre. Dame algo para comer, quiero comer. Las enanas estas que están arriba, ya ni siquiera dicen así, ellas son más finas. Quiero comida, dicen.
Pa, quiero comida. Así. Pa, y hasta que no le das, o quiero mi leche, o quiero yogur, o quiero esto, o quiero lo otro. Y el otro empieza, el otro no pide. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está arriba? El otro no pide. El otro vos lo ves que empieza, ¿viste como cuando hay alguna laucha en la casa, escuchás ruiditos por todos lados? ¿Nunca te pasó? A mí me pasó una vez en otra casa, acá, gloria a Dios, nunca. Entonces, así, escuchás que se abren los cajones, se abren las puertas, que las latas hacen ruido, escuchás ruido de paquete, lo ves trepado a la mesada, trepado a la alacena. Emma, ¿qué haces? Tengo hambre. Su meta es, tengo hambre, denme algo de comer. Digo, espera, hijo, ahora vamos a comer. Tengo hambre. Y ahí lo ves prendido al pan. Como si fuera un chupetín, así, tranquilo. Así son. La piba esta tenía hambre. Nada más, no me digan que estaba desnutrida, que era anoréxica, que estaba anémica, tenía hambre. Entonces Jesús le dijo, denle de comer. Así que vuelvo para atrás. ¿De qué murió? Que no murió de hambre, pero eso es terrible. ¿De qué murió? ¿Qué pasó después que Jesús la resucitó? Hoy es el día de la resurrección de tus sueños, de tus milagros, de tus promesas. Hoy es el día de la resurrección de tu vida y tu ministerio. Hoy es el día de la resurrección de tu corazón y espíritu. Hoy te levantás o te levanto las patadas. ¿De qué murió y qué hizo cuando resucitó? ¿Comió y después que comió? ¿Qué hizo? Dice, se levantó y dice una palabrita. No sé si acá o en Mateo, pero no, en el otro. En Mateo dice, se levantó y, ¿no lo leyeron? Dice, y andaba. Dice, se levantó y andaba. ¿Qué quiere decir si andaba? Siguió haciendo su vida normal, como si nada. Siguió pegada al celular, siguió tirada mirando la tele, siguió chateando todo el día, siguió hablando por teléfono, siguió sin hacer la cama, sin barrer, sin lavar los platos, siguió haciendo su vida normal, como cualquiera. ¿No? ¿No, Marí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Viste? Siguió siendo su vida normal. Se levantó y andaba. 3 horas y media produciéndose, pero no tengo tiempo para... Bueno, siguió haciendo su vida normal. ¿De qué murió? ¿Para qué murió? Yo te lo voy a decir así, bien directo, cortito, para que te duela, que te sufras, que la entiendas, que te clave, que entiendas lo que Dios hace por tu vida y cuánto Dios te ama. El trauma con el cual me desayuné durante muchos años era, Señor, ¿qué tiene que ver los 12 años de la mujer de flujo de sangre? ¿Qué tiene que ver con los 12 años que tenía esta nena? Porque si la Biblia menciona la edad de los dos casos, si menciona el tiempo de la enfermedad y menciona la edad de la nena, algo tiene que ver. ¿Dónde está la clave? Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Hasta que lo entendí. Y cuando lo entendí lloré. Sencillamente lloré. Porque no puede ser que tanto Dios te ame. No puede ser que Dios sea capaz de hacer las cosas simplemente, mover todo el mundo por una persona y que tenga para vos destinado la bendición de ser la persona que cambie el destino de otro. ¿Ella murió de qué? De nada, simplemente murió. De golpe, como dijo Juan, muerte súbita, simplemente murió. Entró Jesús, la tocó, simplemente se levantó y andaba y siguió haciendo lo de nada. ¿Para qué murió? Murió para que la mujer de flujo de sangre se encontrara con Jesús. Para que en medio de la caminata que iba Jesús hacia la casa de Jairo, se cruzara en el medio, ella escuchara que él estaba en la ciudad y dijera, Señor, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces se le salva. Ella murió porque el mismo día que la enfermedad tocó el vientre de esta mujer, el mismo día que su organismo empezó a ser dañado, lastimado, el mismo día que empezó su aflicción, empezó su sentimiento de fracaso, el mismo día que ella sintió que ya no era más mujer, que sintió que todos la marginaban y la rechazaban, el mismo día que empezó esa carrera de ir médico y médico y médico, y tras médico habrá ido a conocer toda otra clase de bicharraco también. Desde ese día Dios dijo, tu sanidad ya se está gestando. Ese día Dios determinó que la nena que al mismo tiempo estaba naciendo tenía que morir para que esa mujer alcance la sanidad. El mismo día que ella fue enferma, el mismo día que empezó a luchar, el mismo día que empezó a sufrir, ese mismo día Dios determinó que otro muera para que ella tenga vida. Es tiempo de que mueras para que otro resucite. Es tiempo de que
vayas a la muerte para que otros tengan vida. Es tu tiempo de resurrección para que vuelvas a una vida. Porque si hubiera sido simplemente una cuestión de enfermedad, le hubiera dicho que había la enfermedad. Y si no hubiera sido por esto, ¿por qué volvió a la vida tan sencillamente y ya? Dios no hace algo para lastimarte, para bendecir a otros, sino que Dios simplemente la dejó descansar. No muere, sino que duerme. Puso su mano y volvió a la vida. Y siguió sin enterarse lo que había pasado, sin enterarse nada de lo que hizo. La sierva de la mujer de Naamán no supo lo que pasó con Naamán después. Esta piba no supo lo que hizo. Ni siquiera se enteró que gracias a su muerte, otra se encontró con Jesús y en eso trajo la vida. Ella llevaba en su interior, llevaba en sus entrañas, llevaba en su genética, en su ADN, llevaba la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre. Llevaba la sanidad de una que estaba diciendo, ¿cuándo, Señor? ¿Y cuándo viene la respuesta? ¿Y cuándo viene el milagro? ¿Y cuándo me vas a sanar? Y no venía, y no venía, y no venía. Es que la nena crecía. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Dios tiene determinado un día, de una hora, de un mes, de un año. Para que en ese día, hora, mes y año, Él te trae la sanidad, Él trae la solución, Él trae la promesa, Él trae la respuesta. Dios ya tiene determinada la solución para tu problema. Dios ya tiene determinado la sanidad para tu cuerpo. Dios ya tiene determinada la bendición para tu casa. Dios ya tiene la prosperidad en tu casa, en tu familia, en tu economía. Dios ya tiene lo que estás esperando. Dios ya tiene tu hijo. Dios ya tiene todas las cosas. Ya están. Todas ya están. Simplemente es necesario que alguien muera para que sea el tiempo de resurrección. Es necesario que de la nada, así porque sí, mueras. Y tal vez seas vos, y tal vez sea el que esté al lado tuyo. Tal vez seas vos para tu vida, y tal vez seas vos para la vida del otro. Tal vez seas vos muriendo para que el otro alcance vida. Cuando vas y le decís, vení, hay un tiempo de bendición en la iglesia. Aunque no te guste, aunque no entiendas, vení, acompáñame, venite conmigo. Estás muriendo a tu dolor, a tu angustia, a tu problema, a tu necesidad, a lo que no entendés, no sabés. Vas, morís, buscás a otro, lo traes. En tu muerte, otro tiene vida. Y en tu muerte, vos mismo tenés vida. Porque este es el día donde el milagro empiece a realizarse. Por eso te digo, tal manera te amó. Tan grande y tan fuerte el amor de Dios, tan profundo el amor de Dios, que fue capaz de cambiar todo el giro del mundo, cambiar el destino de una familia, cambiar el destino de una persona, para que sin siquiera darse cuenta, esa persona sea la bendición para otro. Si hay un problema en tu vida, si hay un problema de enfermedad, si hay un problema en tu familia, si hay alguna necesidad, si hay algo que te lastima, si hay algo que te angustia, no te preocupes más, el milagro ya está, la sanidad ya está, la solución ya está, la respuesta ya está. No te estoy diciendo la respuesta va a venir, no te estoy diciendo Dios lo va a hacer, no te estoy diciendo pedí porque Dios lo va a hacer, te estoy diciendo ya está. Simplemente es necesario que lo tomes, simplemente que lo entiendas, que te muevas y que te mueras. Que dejes tu carne, que dejes tu razonamiento, que dejes tus dudas, que dejes tus temores, que dejes tus pensamientos y solamente digas, sí Señor, ya está. Para esta hora he llegado y este es el día donde tomo el milagro. Para este propósito llegué y este es el día donde las cosas empiezan a cambiar. Para esto fue mi vida. Fue mi vida para ser de bendición, fue el fracaso para que otro gane, fue el problema en mi vida para que otro entienda, fueron los problemas que pasé para que otros sean sanados, fueron las circunstancias en mi vida, las pruebas que viví para que otros puedan ser bendecidos. Para eso llegaste, en tu muerte hay vida. Termino con una palabra del apóstol Pablo que dice sencillamente, creo que es 1 Corintios capítulo 12, no recuerdo bien, dice que nosotros somos angustiados y atribulados y probados, para que nuestra angustia, para que nuestra tribulación, para que nuestra prueba, otros alcancen salvación, otros sean sanados, otros sean restaurados. Dios te hace pasar por determinadas circunstancias en tu vida solamente para que otros sean bendecidos, restaurados y sanados. Y no te va a dejar a vos ahí pagando los platos rotos. No te va a dejar a vos ahí sin la bendición, siendo que la bendición que viene para vos es más grande todavía. La bendición que viene para vos es más abundante todavía. Porque en el caso de la mujer, el flujo de sangre, ella fue, se arrebató la bendición, la robó para su vida y la obtuvo. De tal forma que Jesús ni se enteró. Cuando sintió Jesús que pasó algo, dijo, ¿quién me tocó? Y los salames que estaban alrededor le empezaron a predicar. Y decía, no, Señor. Dice, no, que hablan pavadas, alguien me tocó. Y ella avergonzada, temblando, sintiendo que se dieron cuenta
en mi enfermedad. El vecino me reconoció. La vieja de la esquina se dio cuenta que era yo. En cuanto la veía, le iban a linchar por estar en medio de la gente, rozándose con todo el mundo, contaminando a todo el mundo, llevando peste y aflicción para todos los que estaban en ese lugar. Cuando dijeron quién fue, temblando y llorando, se levantó y dijo yo. Dijo, fuiste sana pero muerta. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Pero sin embargo, con la nena, fue Jesús a la casa, entró a la casa, sacó a las lloronas, dejó el lugar libre, se puso al lado de ella, le tomó su mano, la agarró fuerte y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y tomándola de la mano, ella se levantó y caminó y andaba. Y Jesús la llevó y se la presentó a sus padres y la sacó de la habitación, la llevó al comedor y entonces les dijo, denle de comer. La bendición más grande, el lugar de privilegio, el lugar de gloria, el lugar de exaltación. Un momento de princesa que tuvo cuando Jesús la llevaba de su mano, la llevaba caminando y la presentaba delante de los demás. Un momento de exaltación que la otra no vivió. La otra vivió la bendición en el medio de la humillación y del temor. Esta, la que fue el canal, la que fue la herramienta, la que fue simplemente el propósito, simplemente el objetivo, simplemente sin saberlo, la ocasión que Dios determinó, ella recibió y tuvo su momento de gloria. Tu momento de gloria viene, iglesia, con tu momento de bendición, con tu momento de milagro, tu momento de exaltación está a la puerta. Ponete de pie. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Hay bendición para tu vida. Hay milagro para tu vida. Hay milagro para tu casa. Hay milagro para tu cuerpo, para tu familia, para todo lo que está a tu alrededor. Hay milagro para tu economía, hay provisión, hay sanidad, hay restauración. Hay bendición en todo lo que toques, en todo lo que hagas. Cerrá tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Extiendo la bendición esta mañana sobre tu iglesia y declaro sobre ellos que este es el día de la resurrección y el milagro, que este es el día del alcance, de la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús yo declaro que todas las cosas, Señor, vuelven al funcionamiento perfecto, que todas las cosas alcanzan tu propósito y en el nombre de Jesucristo yo declaro, Señor, que el cumplimiento de tu palabra llega a sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, yo declaro que estas vidas toman el propósito de tu bendición, lo que tú has venido a darle, lo que quieres hacer con sus vidas. En el nombre de Jesús que se alcanza, que son herramientas de bendición para alcanzar bendición, que son herramientas de transformación, herramientas de cambio para generar un cambio en su alrededor. En el nombre de Jesús bendigo sus casas, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, ministerios. Hoy resurgen los ministerios, hoy resurgen los dones, hoy se levanta lo que estaba caído, hoy despierta el león dormido, hoy despierta el gigante en tu interior, porque llegaste para un propósito. Hay un propósito en tu vida. Dios tiene intenciones contigo, Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósitos contigo. No viniste a esta tierra, no viniste a esta vida, no viniste a estar delante de Dios para vivir en aflicción, no viniste a estar delante de Dios para que tu vida sea un fracaso, no viniste a caminar delante de Dios para estar luchando con los problemas, con las cargas, con luchas, pruebas, sino que viniste para recibir bendición. La bendición está sobre tu vida, la bendición está en tu casa, la bendición está en tus manos, porque vos sos de bendición. En el nombre de Jesús bendigo tu economía, bendigo tu salario, tu trabajo, bendigo tus manos, declaro sanidad, restauración, declaro el poder de Dios manifiesto en ti. En el nombre de Jesús, que nunca más serás avergonzado, que nunca más verás aflicción, que nunca más verás necesidad. Suelto palabra de bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu trabajo y economía. En el nombre de Jesucristo. Si hay alguien en este momento que está sintiendo o sintió que su vida era para el fracaso, siente o sintiendo o sintió que no tenía destino, no tenía propósito, no tenía metas, en el nombre de Jesús yo te digo, este es el día donde comienza un nuevo nacer, donde comienza el nuevo despertar, donde el Señor te toma de la mano como lo hizo con esta nena y Él te levanta y te exalta y te lleva en alto. En el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo, no te voy a hacer pasar, no voy a hacer pasar a nadie, porque no es el tiempo de vergüenza, no es el tiempo de sentir humillación, sino es
el tiempo de que la mano de Dios esté sobre la tuya. Levanta tu mano al cielo, tomando la mano de aquel que te levanta, tomando la mano de aquel que te dice: niña, niño, a ti te digo, levántate, porque este es el día de la bendición, este es el tiempo de la restauración, este es el tiempo de la resurrección, es el tiempo del milagro, donde tu vida es cambiada, tu vida es restaurada. El milagro te llama, el milagro te llama. Levántate y Él te lleva y te dice: denle de comer abundancia, vida, paz, bendición, fruto que vienen de la mano y la boca de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Prepara tu siembra. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.